Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien, que el Señor les bendiga en gran manera. Mi nombre es el pastor Andrés Felipe Sánchez, por si de pronto alguno no me conoce. Espero poder bendecir su vida. Espero que este mensaje que vamos a compartir hoy sea un mensaje de bendición y sobre todo un mensaje de mucha reflexión para la vida de cada uno de nosotros. Le pido que ahí donde está, incline su rostro y vamos a orar para que Dios nos hable a través de su bendita palabra en esta mañana. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús en este día, Señor, te bendigo, te alabo, Señor, y te doy infinitas gracias por tanta fidelidad, por tanta bondad, por tanta misericordia que nos muestras día tras día. Gracias, Padre, porque tú nos consuelas, Señor Dios. Gracias, Padre, porque nos alientas, porque día tras día nos fortaleces, aún en medio, Señor, de nuestras debilidades, aún en medio, Padre, de nuestras luchas, aún en medio, Señor, de tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Padre, tú eres, Señor, nuestra torre fuerte, tú eres, Señor Dios, nuestro refugio, tú eres nuestro consolador y tú eres nuestro ayudador. Yo oro, Señor, por cada familia, Padre, por cada hogar, Señor Dios, que está escuchando este mensaje. Oro para que tu Santo Espíritu, Señor, les vivifique, Padre, les fortalezca, les establezca. Oro, Señor, por aquellos que están tristes, para que los consueles, para que los animes. Oro, Señor, Dios de los cielos, por aquellos, Señor, que están enfermos, para que tú les sanes. Oro, Señor, por aquellos, Dios Todopoderoso, que tal vez se encuentran desanimados, Señor, para que tú, Señor, Padre, les infundas ánimo y fortaleza. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, produzca el efecto, el fruto que tú esperas, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy quiero tocar un tema bien especial y es el tema referente a la importancia del fruto. ¿Por qué este tema? Y por qué, bueno, yo me preguntaba por qué el Señor ponía esto en mi corazón. Y es porque ahora que no tenemos la oportunidad de reunirnos, ¿cierto? Es muy importante que nosotros todo el tiempo nos estemos evaluando, todo el tiempo nos estemos mirando nosotros mismos si todavía o si realmente estamos en la fe, ¿cierto? Porque es muy fácil perder de vista el rumbo, porque es muy fácil hacernos insensibles y creer que estamos bien cuando realmente no lo estamos. Entonces es necesario que como plantas, como árboles que somos en el Señor, todo el tiempo nos estemos mirando si en nuestra vida hay fruto, si nuestra vida realmente está produciendo lo que Dios espera que se produzca, o si por el contrario estamos estancados y en vez de ir hacia adelante, estamos yendo hacia atrás. La palabra de Dios nos muestra, ¿cierto? Nos dice que el camino de los justos debe ser como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si en vez de ir en aumento, si en vez de cada día alumbrar más, lo que estamos haciendo es que cada vez hay más oscuridad en nuestra vida, entonces quiere decir que hay algo que está pasando, hay algo que en nuestra vida no está bien y que tenemos que reconsiderar cuál es nuestra posición en el Señor. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Una palabra tremenda, una palabra que aunque es corta, tiene un significado bastante profundo y sobre todo una exhortación fuerte para nosotros los creyentes, porque de alguna manera todo el tiempo estamos siendo pesados en balanza, todo el tiempo el Señor está midiendo la calidad de nuestra vida cristiana y es probable que en algún momento nuestra vida se estanque, nuestra vida empiece a morir espiritualmente y que digamos tal vez el Señor tenga que tomar medidas radicales, medidas fuertes con nosotros. Entonces la idea es que eso no suceda, por eso nosotros mismos
Tenemos que estar conscientes de nuestra vida espiritual. Es verdad que en medio de esta crisis que estamos viviendo necesitamos dinero, necesitamos alimento, necesitamos muchas cosas hablando pues en este plano material. Sin embargo, nuestra necesidad más fuerte y nuestra necesidad más urgente tiene que ser la búsqueda de nuestro crecimiento espiritual. Tiene que ser tratar de vivir una vida que sea agradable a los ojos del Señor, porque finalmente eso es lo que va a contar en la eternidad, porque finalmente eso es lo que, digamos, cuando nosotros partamos a la presencia del Señor, va a pesar. Y recuerde que en la presencia del Señor no vamos a estar una N cantidad de años, sino que vamos a estar ahí para la eternidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este pasaje es identificar cuáles son los personajes, cuáles son los actores, cuáles son los elementos que aparecen acá y cuál es el significado de cada uno de ellos. En principio, encontramos la higuera. La higuera nos representa a nosotros. La higuera en la palabra del Señor o en la Biblia en general se nos compara con árboles, se nos compara con plantas, ¿cierto? Donde esas plantas deben tener un crecimiento, donde esas plantas deben tener unas condiciones propicias para poder crecer, donde esas plantas también tienen que producir fruto a su tiempo. Entonces, todas las plantas, por supuesto, no producen fruto al mismo tiempo. Hay unas que se demoran más, unas que se demoran menos, y de la misma manera la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? No todos los cristianos evolucionan de la misma manera, no todos los cristianos dan fruto de la misma manera, hay unos que en muy poco tiempo tienen su fruto, hay otros que demoran mucho más, pero lo importante es que podamos dar fruto en el tiempo que el Señor ha estipulado. Porque ¿qué pasa si pasa el tiempo y nuestra vida sigue estancada y nuestra vida no muestra lo que Dios espera? Pues muy probablemente eso muestre que no le pertenecemos al Señor, que tal vez, aunque somos cristianos nominales, realmente no somos parte de la familia del Señor. Y bueno, y ahí es donde tengo que yo como persona que conozco la palabra del Señor, tomar medidas para que el Señor empiece a producir ese fruto en mí. Porque ese fruto no lo produzco yo directamente, lo produce el Espíritu de Dios dentro de mí, siempre y cuando yo se lo permita, ¿cierto? Y si yo de alguna manera estoy estorbando la obra del Espíritu Santo, pues eso irremediablemente va a traer la muerte espiritual también sobre mi vida. Tenemos por otro lado el fruto en esta historia, ¿cierto? Que el fruto en esta historia corresponde al carácter de Cristo manifestado en nosotros, ¿cierto? Finalmente, esto es lo más importante que tenemos que buscar nosotros en la vida cristiana, en este siglo donde todo el mundo está afanado en talentos, en dones, en ministerios exitosos, bueno, en muchas cosas. Realmente lo más fundamental que Dios espera ahora en nosotros es el carácter de su Hijo reflejado. ¿Cierto? Porque hay personas que pueden tener dones, que pueden tener muy buena oratoria, que pueden ser muy carismáticas y sin embargo su carácter no corresponde al carácter de Cristo. Tenemos por otro lado al viñador, ¿cierto? Que en este caso el viñador es aquella persona, digamos, el dueño, es la persona encargada, o no, perdón, es el que tiene dominio y es el que está interesado que las plantas den fruto. Y bueno, en este caso el viñador es nuestro Padre, es Dios el Padre, quien fundamentalmente es el que va a ejecutar juicio, ¿cierto? Y el que está cuidando la viña representa a Jesús, que Él es el que intercede por nosotros delante del Padre todos los días. Es el que abona las plantas, es el que nos abona a nosotros para que nosotros podamos dar fruto. De manera, mis hermanos, que los cristianos tenemos todos los elementos para que seamos personas fructíferas. Tenemos al Espíritu Santo que está obrando todo el tiempo en nosotros. Tenemos al Hijo que intercede por nosotros delante del Padre y tenemos un Padre también que nos ama, pero que al mismo tiempo está verificando cuál es nuestro estado espiritual, ¿cierto? Entonces, realmente la persona que no da fruto, la persona que no evoluciona en su vida cristiana es una persona que simplemente no quiere, porque de parte de Dios tenemos todos los recursos, tenemos toda la disposición para que nuestra vida realmente pueda crecer a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Entonces, ¿qué clase de fruto está esperando el dueño de la viña en nuestra vida? Vamos a mirar aquí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23.
un pasaje que ya conocemos muy bien, pero que quiero que meditemos en esta mañana nuevamente. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Entonces dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra del Señor, no hay ley. O sea, en otras palabras, si en la vida de nosotros se manifiestan estas características o este fruto que Dios busca en nosotros, seguramente de parte de Dios no vamos a tener ningún tipo de reproche, ningún tipo de queja, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, el fruto del Espíritu arranca con el amor, porque digamos que la perfección del amor en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, es lo que, digamos, va a ser el indicio más grande de nuestro crecimiento espiritual. Como hablábamos en una prédica anterior, pues obviamente ese amor no corresponde al amor que nosotros conocemos humanamente, sino es ese amor sacrificial, es ese amor que es capaz de perdonar, ese amor capaz de bendecir a los enemigos, ese amor que no guarda rencor, ese amor que no compite, ¿cierto? Cuando en la vida de nosotros se perfecciona cada vez más y más ese amor, ese es un buen indicio de una vida espiritual. Mucha gente interpreta espiritualidad simplemente con una serie de ritos, ¿cierto? Pero la espiritualidad se tiene que ver reflejada fundamentalmente en nuestro carácter. De nada me sirve a mí cumplir con una serie de ritos que son necesarios, ¿cierto? Porque es importante la oración, porque es importante la lectura de la Biblia, porque es importante el ayuno, no quiere decir que no sean importantes, pero de nada me sirve a mí hacer todas esas cosas y que en mi carácter no experimente ninguna transformación, ningún cambio. Es necesario que mi carácter sea transformado y de esa manera es que yo también me evalúo, porque si yo soy una persona que ora, soy una persona que voy a la iglesia, soy una persona que cumplo, digamos, con las cosas que Dios demanda de mí como creyente, y sin embargo en la vida mía todavía hay odio, todavía hay rencor, sin embargo en la vida mía todavía hay una persona irascible, entonces lo que está mostrando eso es que algo está funcionando mal, algo está estorbando lo que yo estoy haciendo. Listo, entonces es fundamental que nosotros veamos que en la vida, en nuestra vida se manifiestan estas características. Como les decía ahorita, empieza con el amor, después habla del gozo, la paz, la paciencia, ¿cierto? Unas características que esperamos que de verdad se hagan realidad en nosotros. Por supuesto, perfección no la vamos a encontrar en este mundo, a pesar de que llevemos una vida íntegra, pues no vamos a tener inconvenientes, vamos a tener caídas, pero sí que hay que esforzarnos por ser mejores delante de nuestro Señor. Entonces, ya que vimos esto, ¿qué importancia tiene el tiempo a la hora de dar fruto? Vamos a mirar el Salmo capítulo 1, versículo 3. Entonces, miremos qué dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 1, versículo 3, un salmo muy famoso, pero que tiene un significado muy espiritual para nosotros. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces aquí hay algo muy importante que mencionábamos ahora al comienzo y es el tiempo, ¿cierto? El tiempo. Para cada uno de nosotros Dios tiene un tiempo, lo que se conoce como el Kairos o el tiempo de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder en ese tiempo? O sea, en ese tiempo Dios nos va a estar preparando, porque algo que podemos ver en la escritura es que Dios todo el tiempo nos está formando. Dios está utilizando cada circunstancia, cada situación, incluso esta pandemia que estamos viviendo ahora, Él la está utilizando para formarnos, para enseñarnos algo. Pero si al cabo del tiempo que Dios estableció no se ve el fruto que Él espera, pues eso va a traer unas consecuencias inevitablemente sobre nuestra vida. Lo podemos ver en el caso de Israel. Ustedes saben que ellos fueron sacados de la tierra de Egipto, fueron llevados al desierto. Y en el desierto lo que Dios estaba haciendo era formándolos, estaba enseñándoles algo. Sin embargo, habiendo transcurrido 40 años, ellos no habían entendido la razón por la cual Dios los llevó allá. Ellos lo único que hacían era quejarse, lamentarse,
Ellos nunca vieron un propósito más allá de lo que estaba sucediendo a su alrededor. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Pues la consecuencia de eso es que la mayoría de ellos murieron en el desierto. Entonces, nosotros debemos saber que mientras estemos en esta tierra, nuestro tiempo no es ilimitado, que nuestros días están contados, que en cualquier momento el Señor nos puede llamar delante de su presencia y que si en el tiempo que Él estableció para nosotros, nosotros no aprovechamos y no dimos fruto, ¿qué le vamos a decir el día que Él nos llame a cuentas? Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, hay que invertir en nuestro crecimiento espiritual, hay que invertir en nuestro llamado, hay que invertir en lo que Dios nos ha dado porque de alguna manera es lo que Dios nos va a demandar. Ustedes saben que en la palabra de Dios es una parábola de los talentos, donde dice que había tres hombres y de esos tres hombres hubo uno muy diligente, ¿cierto? Que multiplicó lo que el Señor le había dado, otro también fue diligente, cada uno según su capacidad, pero hubo un tercero que lo guardó, ¿cierto? Creyendo que el Señor le iba a decir, no, bueno, está bien. Y después de haberlo guardado, pues cuando el Señor viene, ¿qué le dijo? Ay, qué pecado, de pronto te, te dio miedo, pero dejémoslo así, ¿no? El Señor le dijo, no. Y si ha sido un mal siervo, ha sido negligente. Entonces, mis hermanos, yo creo que es un llamado de atención bien, bien importante, porque aún estando en esta pandemia, pues con más razón tenemos que aprovechar el tiempo para ejercitarnos espiritualmente, para conocer más del Señor, para amarlo más, ¿cierto? Y de esa manera que Él pueda ver fruto en nosotros. Entonces el tiempo es fundamental, no desperdiciemos el tiempo. La palabra de Dios dice ahí en el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Listo? Entonces, ¿qué razones podían llevarnos a nosotros a no dar fruto? Vamos a retomar aquí el Salmo, vamos a leer versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Listo, entonces, ¿qué razones pueden llevarnos a no dar fruto? La primera razón la podemos ver en el versículo 2, ¿cierto? Una de las cosas que debe cultivar un creyente es el amor hacia la palabra del Señor. Mire lo que dice acá, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, en otras palabras, si yo como creyente no amo la palabra de Dios, si yo como creyente no me nutro de la palabra de Dios, pues muy probablemente mi árbol o mi vida no va a dar fruto, ¿cierto? Porque de qué manera mi vida va a mostrar el carácter de Cristo si yo no sé cómo es el carácter de Cristo. Y hoy en día tenemos unas visiones muy distorsionadas de Jesús. ¿Por qué? Porque la gente simplemente no se ocupa de leer su Biblia y simplemente no conoce cuál es el verdadero Jesús, el Jesús de las Escrituras. Entonces, para que el carácter de Jesús se pueda hacer realidad en mi vida, pues yo tengo que conocer quién es ese Jesús. Pero no el Jesús que me cuentan las películas, no el Jesús que me cuenta la gente, sino el Jesús que se ha revelado en la palabra del Señor. Entonces, el amor a las escrituras es fundamental. El pegarse y amarlas y memorizarlas es fundamental para que nuestra vida experimente un crecimiento y pueda dar fruto. Y por otro lado, bueno, tenemos la meditación, ¿cierto? Que la meditación hace parte pues, de ese amor a las escrituras. Y vemos también el versículo 3 algo fundamental. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué representan esas corrientes de agua? Representan los ríos del Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, fundamentalmente en nuestra vida cristiana tiene que haber dos cosas. Una vida de amor y de meditación de la Escritura. Y dos, una vida de comunión a través de la oración, a través del ayuno, en fin, de manera de que yo esté tan cerca de los ríos del Espíritu de Dios, que esos ríos puedan digamos, nutrir mis raíces espirituales y de esa manera yo pueda crecer y pueda dar fruto de la manera que Dios espera que yo lo dé. ¿Cierto? Entonces, si yo como creyente, por ejemplo, amo la palabra de Dios y no oro, estoy fallando. Pero si también estoy junto a los ríos del Espíritu y tampoco amo la palabra, pues también estoy fallando porque es muy probable que entre en un misticismo, que es algo que está sucediendo mucho hoy. ¿Cierto? Las personas a causa de la falta de estudio,
Entonces, bueno, experimentan muchas emociones, muchas cosas, pero entran en extremos que son malos debido a su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado en no caer en los extremos, ¿cierto? Sino mantenernos alineados en ese balance que la palabra del Señor nos ofrece acá. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo con Mateo capítulo 7, vamos a mirarlo, Mateo 7:19. Vamos a ir allá. Mateo capítulo 7, versículo 19. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, de acuerdo con este pasaje y con el pasaje que leímos al comienzo, ¿cuál es la consecuencia de no dar fruto a tiempo? O simplemente, ¿cuál es la consecuencia de no dar fruto? Que vamos a ser cortados. Yo como cristiano y como pastor tengo la convicción de que una vez yo le pertenezco a Dios, no hay nada que me pueda arrebatar de su mano. De manera de que este pasaje me lleva a cuestionar, es la vida tal vez de las personas, o incluso nosotros mismos, Dios no lo quiera, que creen que están en el Señor, pero que finalmente no lo están. Como dice el apóstol Juan ahí en sus cartas, dice que ellos estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, una de las preocupaciones nuestras como cristianos es si realmente nosotros estamos entre los cristianos, pero no somos parte de los cristianos. Eso debe ser preocupante para nosotros. Porque uno de los indicios de no dar fruto es justamente eso, de que nosotros no hacemos parte del pueblo de Dios. Y si no somos parte del pueblo de Dios, entonces lo que deberíamos hacer con toda la dedicación posible es que el Señor nos agregue a esa familia, porque recuerden que nosotros no somos los que nos agregamos, nosotros no somos los que escogemos a Dios, es Dios el que nos escoge a nosotros, es Dios el que nos llama y nos añade al redil. Eso no es potestad nuestra, es potestad del Señor. Entonces, si nosotros evaluamos nuestra vida y si nosotros vemos estancamiento, si nosotros no vemos crecimiento, si nosotros pecamos deliberadamente y no pasa nada, es muy probable que nosotros ni siquiera pertenezcamos al Rey del Señor. Y es urgente entonces que nos arrepintamos y pidamos al Señor que nos haga parte de su redil, que nos haga parte de su familia, que el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar en nuestros corazones, transforme nuestra manera de pensar y por ende también nuestra manera de vivir y por ende pues también finalmente llegar a la eterna gloria en los cielos con Cristo Jesús. Es una buena oportunidad de que nos evaluemos, es una buena oportunidad que miremos cuál es la calidad de nuestra vida cristiana. Esta pandemia nos está ayudando mucho a eso porque infortunadamente muchos cristianos, la única vida cristiana que llevaban era la vida que llevaban en la iglesia, pero por fuera nunca había una vida de comunión, nunca había una vida de oración. Entonces creo que esto nos está llevando a que nosotros mismos estemos bajo el amparo del Señor de una manera personal, no que dependamos tanto de lo que un pastor, un líder puede hacer por nosotros, sino que nosotros mismos busquemos el amparo y la fortaleza que viene de la presencia del Señor. ¿Qué enseñanza nos deja el hombre que intercedió, que sabemos que ese hombre es Jesús? ¿Qué enseñanza nos deja el Señor Jesús? Primero que todo, el amor de Dios, la paciencia de Dios. Si Dios nos pagara a nosotros conforme a lo que nosotros hacemos, ¿dónde estaríamos? Estaríamos todos en condenación. Pero Dios es paciente, Dios es amoroso. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y viva. Y por esa razón, su propio Hijo, que es parte de la misma esencia de Dios, Él intercede todos los días por nosotros. Él intercede para que nuestras oraciones sean escuchadas. Él intercede para que nuestra vida sea aceptada delante del trono de la gracia. Y no solamente el Hijo, sino que dice la Biblia que aún el Espíritu Santo intercede por nosotros todos los días también con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros no oramos debidamente, pero Él, de alguna manera que conoce nuestro corazón, Él está interpretando el deseo, el anhelo de nuestro corazón al Padre y al Hijo para que nuestra oración sea escuchada. De manera que es precioso cuando nosotros oramos porque hacemos parte de ese ministerio de la intercesión. En la Trinidad hay un ministerio de la intercesión, ¿cierto? Y cuando nosotros oramos, pues hacemos parte
de ese ministerio que Dios quiere que nosotros participemos, para que su voluntad se haga aquí en la tierra. Entonces, mis hermanos, les invito y también me invito a mí mismo, por supuesto, a que nos evaluemos, a que reconsideremos cómo va nuestra vida cristiana y si realmente estamos fallando, entonces hay que abonar nuestra tierra, hay que permitir que el Señor trabaje, pode nuestra planta, de manera de que podamos dar fruto de la manera que Él quiera. Hay algo interesante, es que la palabra de Dios dice que unos dan fruto al 30, otros dan fruto al 60, y otros dan fruto al 100 por uno. O sea, no todos dan fruto de la misma manera, unos dan más, otros dan menos. Dios sabe eso, pero lo importante es que seamos fructíferos, que nuestro corazón, digamos, sea una buena tierra donde la palabra de Dios, que es la semilla, pueda fructificar, pueda crecer debidamente. Oremos al Señor. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor, por darnos el privilegio, por darnos la oportunidad, Señor oh Dios, de estar reunidos aquí hoy. Padre maravilloso, gracias por cada persona que escucha este mensaje. Gracias, Señor, porque nos has llamado con llamamiento santo. Padre, nos has librado, Señor, Padre, de la perdición, nos has librado de la muerte eterna. Te pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, que tu Santo Espíritu nos restaure, nos regenere. Padre, que tú nos podes, Señor, y saque de nosotros todo aquello que nos contamina, nos afea, para que seamos creyentes fructíferos, para que seamos creyentes que crezcamos, para que seamos creyentes maduros, Señor, para que día tras día, Señor, no solamente podamos dar frutos, sino que también podamos dar sombra a tantas personas que en este momento, Señor, están en tribulación, están en angustia, están en desesperación. Padre maravilloso, te glorificamos, te bendecimos y oramos, Señor oh Dios, para que en esta hora tu poder, Señor oh Dios, nos llene. Oramos, Señor, para que en esta hora tu Santo Espíritu, Padre, sea tocando cada vida, cada corazón, Señor, a través de este mensaje. Oramos, Señor, por cada familia, para que tú les proveas, Señor, en medio de su escasez, de su necesidad, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Yo oro en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que pongan ustedes de su paz. Que el Señor me les guarde, todos mis hermanos. De verdad los extraño mucho. Espero verlos muy pronto. Espero que el Señor tome control de toda esta situación y bueno, que podamos realmente experimentar nuevamente ese abrazo fraterno pues que podamos darnos en la congregación. Los queremos mucho. Eh, de verdad deseo lo mejor para cada uno de ustedes y saben que si tienen alguna necesidad y nosotros le podemos ayudar, pues si está en nuestras manos, con mucho gusto les vamos a estar colaborando. Que el Señor les guarde a todos y cada uno.